Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amadas hermanas, hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo de Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Espero en el Eterno que se encuentren muy bien. Es un gusto para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes, en este tiempo de Shabbat, por supuesto. Estamos listos para seguir aprendiendo juntos sobre Torah. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Parashá. Ya hemos estado estudiando las porciones de la Torah a lo largo de las diferentes semanas, ¿sí? A lo largo de este tiempo ya estamos en la Parashá número 13 y bueno, agradecemos por supuesto al Eterno por la vida de cada uno de ustedes quienes nos acompañan en nuestros estudios, tanto en vivo como los que verán este estudio más adelante en el futuro. Gracias por ser parte de este proyecto de enseñanza. Que el Eterno les bendiga, amados hermanos. Veo que ya tenemos a nuestros hermanos conectados. Daniela Rondón Marrero, gracias por estar con nosotros. Marta García también se encuentra ya con nosotros. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás, también se encuentra con nosotros, nos saluda desde Patagonia, Argentina. Gracias por estar aquí, amados hermanos. Shabbat Shalom para todos ustedes. Carminia Garavito, también tenemos a María Bautista, también está con nosotros. Gracias, bienvenidos. Desde Colombia, Euclides López, gracias por estar con nosotros. Desde Chile, Emiliano Arancibia. También tenemos desde Panamá a Yarismín Ruiz. Bienvenida, Yarismín, gracias por estar con nosotros. Desde Lima, Perú, César Espinosa Zamora. Gracias, César, por ser parte de este proyecto de Hazak Ve'ematz. Tenemos desde España, Barcelona, a Joseph María Martínez. Gracias, Joseph, por estar con nosotros. Que el Eterno te bendiga. También tenemos a Juan González desde Dallas, Texas, desde Reynosa, Tamaulipas, Armando Ramírez. También una cordial bienvenida para Misael Lista desde Caracas, bienvenido. Caracas de Venezuela también Gilda González, bienvenidos, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Desde Monterrey nos manda un saludo Luis García, también presente con nosotros. Desde Argentina, Sharon Rosa. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Desde la Ciudad de México, Araceli Escamilla, gracias, bienvenida. Tenemos también desde Costa Rica a Maxi V, también conectándose con nosotros. También desde Patagonia, Argentina, a Clau se conecta con nosotros. Desde Mérida, Yucatán, por supuesto, a Cristian Pérez. Bienvenido, Cristian. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Tenemos también a Rosángela Aldape desde San Bernardino. Amados hermanos, agradecerles todos sus comentarios, sus palabras de bendición, sus oraciones. Gracias por ser parte de este proyecto. Esperando en el Eterno que cada uno de los estudios sean de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Bien, estamos contentos porque ya hemos concluido los comentarios para el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit, y en esta ocasión vamos a comenzar nuestros comentarios respecto al segundo libro de la Torá, que se llama, o lo conocemos con el nombre de Éxodo. La palabra Éxodo significa la marcha o el movimiento masivo de un pueblo para encontrar un nuevo lugar donde establecerse. Y eso es justamente lo que se narra en este libro, el trayecto del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, desde su libertad en Egipto hasta llegar al monte Sinaí para recibir la Torá de Adonai y hacer pacto con el Eterno. Recordemos que en hebreo los libros de la Torá reciben el nombre de la primera palabra importante que aparece en el texto. En este caso, la primera palabra puede ser la primera, la segunda, lo importante es que sea la palabra clave del texto, y en este caso es la palabra en hebreo Shemot. Shemot significa nombres. Aquí lo podemos ver rápidamente en Éxodo 1:1. Sí, vamos a compartir la palabra. Y bueno, en español dice, estos son los nombres. ¿Sí? Aquí esta palabra que se traduce como nombres, en hebreo es la palabra Shemot. ¿Sí? Aquí lo vemos. Ahí lo tenemos, en hebreo la palabra Shemot, y es como inicia, además de que así inicia esta porción número 13 de la Torá, también es la manera en la que se nombra al segundo libro de la Torá. Éxodo para nosotros sería este movimiento masivo de personas, refiriéndose
al trayecto más bien a la salida de Egipto, y para el pensamiento hebreo el nombre del libro es Shemot, ¿de acuerdo? Bien, estoy seguro que estudiar este libro de Éxodo va a ser de gran bendición para todos nosotros. Vamos a comenzar, amados hermanos, con una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Padre eterno. Abba, amado Padre, te damos gracias, Creador bendito y santo. Gracias por permitirnos llegar a este tiempo de Shabbat en el que podemos ser restaurados, en el que podemos nutrirnos, no solamente con un reposo físico, sino también con un reposo espiritual, acercándonos a tu palabra. Te damos gracias por toda la semana, todas las actividades, la responsabilidad, los compromisos que tuvimos durante la semana. Yo sé, Padre, que tú estuviste detrás de cada acción, de cada comportamiento, de cada palabra que salió de nuestra boca a lo largo de la semana, y también nos has protegido de todo mal, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Tú estás ahí para guardarnos. Te damos gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que tú dirijas a través de tu Espíritu este estudio, que sea de bendición para todos nosotros, que reprimas toda palabra y pensamiento que no glorifique tu nombre. Al contrario, que cada enseñanza y expresión que podamos transmitir en este estudio sea para honrarte, amado Padre, para aprender más de tu voluntad y para fortalecer nuestra emuná, nuestra fe. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bien, bueno, pues vamos entonces a iniciar con el estudio de este comentario. Espero que también puedan acompañarme con sus Biblias, tomar notas también de los versículos en caso de que no hayas alcanzado el tiempo de leerlo conmigo. Con tu Biblia, bueno, toma nota y posteriormente puedes revisar de nuevo cada uno de los versículos. Vamos a ver el esquema principal de esta porción. Aquí lo tenemos en el pizarrón y bueno, aquí tenemos el nombre, Parashat Shemot. Shemot es el nombre de esta porción de la Torá. Sí. Así es su fonética, ¿sí? Y también tenemos su escritura, su caligrafía en hebreo. Denme un momento, amados hermanos, creo que no se conectó correctamente mi pizarrón. Un momento. Sí. Bien. Bien, ahora sí, entonces aquí tenemos la palabra Shemot en hebreo, que significa nombres, ¿sí? Básicamente significa nombres y es una porción de la Torá que comprende desde el inicio de Éxodo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la porción de la Torá de esta semana. Los temas clave para esta porción, pues son temas interesantes. Evidentemente no podemos hablar a detalle de todo de todos los tesoros y los principios espirituales que podemos encontrar en esta porción. Nos focalizamos en un tema relevante que el Eterno ha puesto en nuestro corazón para compartirlo en esta semana. Por eso es importante también invitarlos a que puedan tener una lectura diaria de la Torá. A lo largo de la semana pueden leer los diferentes capítulos que comprenden la porción para que cuando lleguemos a Shabbat simplemente podamos complementar esa lectura con el estudio, el comentario que hagamos correspondiente a esa porción. El comentario ya lo estaríamos haciendo en Shabbat y así complementar la información y la enseñanza que el Eterno nos ha instruido durante la semana. Los temas entonces son la Parashat Shemot, primer tema en el capítulo 1 tenemos Éxodo del 1 al 22, donde Faraón esclaviza a Israel e incluso llega al punto de decretar infanticidio contra los menores. Ya conocemos, por supuesto, esa historia y es justamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Tenemos un segundo tema clave, Éxodo 2, 1 al 10. Moisés es puesto en el río en una canasta, ¿sí? En este caso, su madre, su hermana le salvan la vida al ponerlo en una canasta, lo dejan en el río Nilo y posteriormente es encontrada esta canasta por la hija de Faraón, ¿de acuerdo? Y así logra sobrevivir al infanticidio masivo que se dio contra los israelitas. Luego tenemos el tema en Éxodo 2 del 11 al 15, Moisés huye a Madián luego de matar a un egipcio. El siguiente tema que tenemos es
Éxodo 2, 16 al 22, donde Moisés, se narra que Moisés forma una familia, se vuelve un pastor en Madián, se casa con Séfora y tiene un hijo. Éxodo 3, 1, de Éxodo 3, 1 a Éxodo 4, 17, Elohim habla con Moisés desde la zarza, un tema también muy interesante, del cual no vamos a hablar en esta porción, pero sí esperamos hacer algún estudio al respecto durante la semana que hable específicamente de ese tema, un tema muy importante para esta porción, para esta parashá. Y el último tema de la porción es Éxodo 5:1 al 23, donde Moisés y Aarón piden a Faraón que deje salir a Israel al desierto para celebrar a Adonai. Conocemos la historia, Faraón se niega, por supuesto, incluso incrementa la carga de trabajo sobre los israelitas. En esta ocasión vamos a hablar de este primer tema, el capítulo 1, vamos a enfocarnos al capítulo 1, donde vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos titulado Atrévete a ser diferente en un mundo de aflicción. Sabemos que lo que está escrito en la Torá tiene la finalidad de mostrarnos principios espirituales para nuestra generación. Así, por supuesto, nos lo enseña el apóstol Shaul. Podemos ver una enseñanza, más bien podemos ver una referencia de esto en Romanos 15:4. Vamos a Romanos 15:4, comparto aquí la palabra. Bien, dice, porque las cosas que se escribieron antes, aquí Pablo se está refiriendo a el Tanaj, se está refiriendo a la Torá, especialmente a estas experiencias que vamos a empezar a leer que sucedieron con el pueblo de Israel. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Enseñanza también se traduce, es didascalia en griego, también se traduce como instrucción. Entonces quiere decir que también se escribieron, están escritas, no como una historia, un relato antiguo, sino también que tiene implicaciones para nuestra vida. Dice aquí que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que está escrito antes, especialmente en la Torá, dice que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, vamos a aprovechar esta enseñanza de la Torá para aprender principios espirituales. Bien. En Génesis leímos sobre el origen de Israel desde la perspectiva de familias. En Bereshit se nos habla de la familia de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, los 12 hijos, y desde esa perspectiva de familias se nos narró el origen de Israel. Ahora, en Shemot, en Éxodo, se nos narra la historia de Israel desde la perspectiva de una nación emergente. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar nuestra lectura en Éxodo 1:6. Acompáñame, por favor, al primer capítulo de Éxodo, versículo 6. Dice así, voy a cerrar un momento. Dice, sí, un momento, por favor. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con la lectura. Éxodo 1:6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Evidentemente es una referencia a la tierra de Egipto. Bien. Bueno, entonces la historia comienza aquí mencionando que Israel pasa de ser un total de 70 personas de la familia de Jacob a convertirse en un pueblo numeroso, en un pueblo fortalecido en territorio de Egipto. Adonai quería que Israel se convirtiera en una gran nación, pero antes debía pasar a través de prueba, a través de aflicción. Estaría pasando primero por la experiencia de ser peregrinos en territorio de Canaán, luego habitar en Egipto, ser extranjero en una nación extraña,
y finalmente sufrir esclavitud. Esto ya lo había anticipado el Eterno en Génesis 15:13. Vamos a Génesis 15:13. Aquí en Génesis 15:13 dice lo siguiente: entonces Adonai dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años. Y cuando habla de tierra ajena se refiere tanto a territorio de Canaán como a territorio de los egipcios. Y cuando llegue a los egipcios serán esclavos, serán oprimidos 400 años, es lo que nos dice aquí. Entonces, aquí se mencionan 3 etapas. Se menciona estas 3 etapas que van a ser experimentadas, sufridas por los descendientes de Abraham. Primero serán peregrinos en Canaán, luego se establecerán en Egipto y tercero se convertirán en esclavos. En Génesis o en Bereshit leímos que la familia de Jacob se trasladó a Egipto y se asentó en un lugar llamado Gosén, y que ahí prosperaron. Sin embargo, en el libro de Éxodo ahora vemos a un Israel siendo esclavo. Y bueno, entonces aquí es donde surge una pregunta importante. ¿Cómo es que Israel llegó a ser esclavo en Egipto? ¿Sí? Si cuando finalizó el libro de Génesis mencionó que estaban en una tierra próspera, prosperaron de la abundancia de la tierra, dice que adquirieron también posesiones de tierra, mientras que los egipcios, por otro lado, estaban convirtiéndose en esclavos de Faraón. Y ahora, cuando estamos leyendo el libro de Éxodo, pues leemos algo totalmente diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Israel llegó a ser esclavo en Egipto? La respuesta es porque se atrevió a ser diferente. Y eso es algo bueno. Comprender esto también nos va a permitir obtener importantes lecciones de Torah para nuestra generación. Vamos a leer cómo se desarrollaron los eventos en Éxodo 1. Sigamos leyendo entonces Éxodo 1, ahora a partir del versículo 8. Éxodo 1, 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Bien, entonces ahí vemos la experiencia del pueblo de Israel, cómo gradualmente se convirtieron en siervos, empezaron a llevar cargas pesadas por parte dice aquí, de capataces, por decreto de Faraón, hasta llegar a un nivel de esclavitud. Entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué Israel llegó a ser esclavo? Y la respuesta es porque se atrevió a ser diferente. ¿Sí? Aquí está. Vamos a compartir el pizarrón para ir analizando cada uno de estos versículos a detalle de lo que acabamos de leer en este primer capítulo de Éxodo. Entonces, Israel fue diferente. Y vamos a ver un primer tema. ¿Por qué Israel llegó a ser esclavo? Bueno, un primer suceso importante es que un nuevo faraón, dice, llegó a Egipto, a gobernar Egipto, y este faraón desconocía al Salvador de Egipto. Un nuevo faraón, ¿sí? Lo voy a acercar un poco más, un nuevo faraón que desconocía al Salvador. Este es el primer evento y el primer punto que vamos a analizar. Bien, llega entonces un nuevo faraón, lo que significa también que llega un nuevo sistema de gobierno a Egipto. Este nuevo gobernante no conocía al Salvador de Egipto. ¿Y a quién me refiero cuando digo el Salvador de Egipto? Evidentemente me estoy refiriendo a Yosef, a José, el que conocemos como el soñador. José fue salvador de Egipto porque
Recordemos que implementó una estrategia para sobrevivir a los 7 años de escasez y además estableció prácticas de gobierno que permitieron el enriquecimiento de Egipto, en específico el enriquecimiento de Faraón. El hecho de que este faraón no conocía a José es también evidencia de que también desconocía o tampoco conocía al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos a un faraón que no conocía al Salvador de Egipto y tampoco conocía a Elohim, a Adonai. Nosotros también tenemos un mejor y verdadero Salvador. Este Salvador dio su vida a cambio de la nuestra, gracias a su sacrificio, gracias a su obra. Somos considerados parte del pueblo escogido y tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Sí? Sabemos que aquí nos referimos a nuestro verdadero y mejor Salvador, que es Yeshua, el Mesías. Vamos a ver un versículo del Brit Hadashah. Brit Hadashah significa pacto restaurado, que conocemos como Nuevo Testamento. Éxodo 1:8 dice así. Sí, 1:8. Perdón, 2 es Efesios 2:12. Efesios 2:12 del Brit Hadashah. Listo. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, en aquel tiempo cuando éramos gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos parte del pueblo escogido de Adonai y éramos ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en nuestro mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y esto es, en términos sencillos, la manera en la que el Mesías nos ha salvado, porque nos hace ciudadanos del pueblo escogido del Eterno, el Israel bíblico. También somos partícipe de los pactos, tenemos la esperanza de vida eterna y lo mejor de todo, tenemos a Elohim en nuestro mundo gracias a esta obra redentora del Mesías. Entonces, así como Faraón desconocía al Salvador de Egipto y también desconocía al Padre Eterno, muchas personas el día de hoy desconocen al Salvador del mundo. Debemos saber que la falta de conocimiento sobre nuestro Creador y el Mesías tiene consecuencias para nuestra vida. La palabra que se utiliza en hebreo para este concepto de conocer, dice aquí que el faraón no conocía. ¿Sí? Vamos a regresar a Éxodo. Ahora 1:8. Se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La palabra en hebreo es yadá, que se traduce como conocer. Yadá. Esa es la palabra de conocer en hebreo. Y esta palabra en el pensamiento hebreo es una palabra que hace que dos cosas se unan íntimamente. Por eso es la misma palabra que se utiliza cuando dos personas tienen una unión física e íntima. Es decir, Adán conoce a Eva y el resultado de esa relación, bueno, está en Caín, está en su hijo Set. Ese concepto de conocer que se utiliza para una relación íntima también se utiliza para el conocimiento de la Torá, para el conocimiento del Eterno. Y esto nos enseña que el primer paso para unirnos o vincularnos, tener intimidad con nuestro Creador y nuestro Mesías es por medio del conocimiento. Así lo enseña nuestro Mesías Yeshua, así lo enseña Pablo, el apóstol, así lo enseña Pedro, también apóstol. Y vamos a ver algunas referencias al respecto. Esto lo enseña Yeshua en Juan 17:3. Vamos a Juan 17:3. Nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Palabras de nuestro Mesías Yeshua. Ahora vamos a ver palabras de Pablo. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. También lo dice Pedro. Segunda de Pedro 1:2. Segunda de Pedro 1:2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas, Gesed Beshalom, os sean multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Señor Yeshua. Ahora, ¿qué estamos viendo en el mundo? ¿Sí?
Estamos viendo en el mundo actual un mundo que se ha levantado conforme a los deseos de los hombres, pero lejos de la voluntad de Adonai. Es un mundo que ignora y rechaza el conocimiento sobre el Creador y sobre el Salvador. Segunda de Corintios 4. Vamos a ver otro pasaje del Brit Hadashah. Segunda de Corintios 4:3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Elohim de este siglo, el Dios de este siglo, que es el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Salvador, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim. Entonces, lo mismo que sucedió con este nuevo faraón que asumió el gobierno en Egipto, que desconocía a su Salvador de Egipto, que los salvó de la hambruna, que desconocía al Eterno, el día de hoy también se están levantando generaciones que desconocen del Mesías, del Salvador del mundo, que desconocen del Eterno. Y esto es por obra del maligno, que dice aquí que les está cegando el entendimiento a los incrédulos respecto al conocimiento del Mesías, el cual es imagen de Elohim. Entonces, es algo que estamos viendo no solamente en el mundo pues es evidente, este mundo se ha levantado con esta bandera de humanismo, con esta bandera de seguir los deseos y los objetivos temporales humanos, más que seguir lo eterno, más que seguir la voluntad de Adonai. Pero lamentablemente este rechazo al conocimiento verdadero es algo que también estamos viendo en el sistema religioso, porque en el sistema religioso se conforman con prédicas motivacionales, con enseñanzas dirigidas a las emociones de las personas, pero carentes del conocimiento verdadero, porque una gran verdad bíblica es esta: no enseñar sobre Torá es desconocer al Eterno y es desconocer al Mesías Yeshua. Veamos lo que dice el profeta Oseas 4:6. Vayamos a leer al profeta Oseas 4:6. Nos dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. Una relación íntima con el Eterno a través del conocimiento verdadero. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, la Torá, las instrucciones de Adonai, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien. Esta tendencia de desconocimiento del Creador y del Mesías es algo que va a ir aumentando en el mundo hasta llegar al punto en el que una nueva generación va a rechazar por completo, va a desconocer todo lo que se llame Elohim, todo lo que se llame Yeshua, y debemos estar preparados para cuando llegue ese momento. En ese sentido, nosotros somos llamados a ser diferentes a este mundo. Leamos otro pasaje del Brit Hadashah, Juan 17:14, que nos dice, en palabras de Yeshua: yo les he dado tu palabra, la Torá, la correcta interpretación de Torá. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Es una oración que Yeshua hace respecto a sus discípulos y los que van a creer en Yeshua a través de la labor de ellos. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu Torah es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí? Aquí Yeshua entonces está orando por sus seguidores para que ellos no se corrompan con el mundo, y menciona que estamos en el mundo, pero si creemos en el Mesías Yeshua, no somos del mundo, en el sentido en el que los objetivos del mundo no son compatibles con los deseos o la voluntad de nuestro Padre eterno. Para nosotros, nuestros objetivos deben ser servir a Elohim, glorificar su nombre, vivir conforme a su voluntad, oponernos al espíritu que opera en el mundo, que es un espíritu de desobediencia. Y esto es lo que vemos con el pueblo de Israel, y que es otro factor
que los llevó a la esclavitud, ¿sí? Vamos de nuevo al contexto de Faraón, al contexto de los israelitas, y vamos a ver algo que también también motivará a Faraón a decretar esclavitud contra Israel. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos al segundo punto. Entonces, el primer punto es que se levantó un nuevo faraón que desconocía al Salvador. El segundo factor importante que debemos analizar es que Israel fue diferente a Egipto. Israel, en todo el tiempo que estuvo en Egipto, que bueno, se calcula que fueron 210 años en total, todo ese tiempo, en cada generación que habitó en Egipto, fue diferente a Egipto, fue diferente a sus costumbres. Vamos a regresar a este versículo, Éxodo 1:9, para comentar al respecto. Vamos entonces a Éxodo. Estamos en el capítulo 1, versículo 9. Dice, voy a leer 9 y 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, palabras de Faraón. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bien, el motivo por el que los israelitas no eran vistos como parte de Egipto, sino como un grupo diferente, a pesar de los años que vivieron ahí, es porque nunca se asimilaron. Siempre fueron un pueblo diferente, no se mezclaron con las costumbres, con la religión, con los hábitos de los egipcios. Antes de su esclavitud, los israelitas mantuvieron el conocimiento de Elohim y su identidad hebrea. Y esa diferencia comenzó a ser vista como una amenaza para Faraón y para su gobierno. Y esto es algo que veremos también en el mundo, en nuestras generaciones, ya que Faraón proféticamente es comparado con la serpiente antigua, con el dragón, con Hasatán, con el maligno. Y bueno, esta referencia profética la leemos en Ezequiel 29:3. Vayamos al profeta Ezequiel 29:3. Nos dice lo siguiente: habla y di, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra Faraón, rey de Egipto, y lo compara con el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces aquí tenemos una referencia en profecía, de manera simbólica. Faraón está apuntando al gran dragón. Es una representación del adversario, del maligno, de la serpiente antigua, que el día de hoy influye y ejerce dominio en la humanidad, dirige a las personas hacia el pecado y hace que las personas ignoren, desconozcan y rechacen el conocimiento verdadero. Esto, por supuesto, era entendido también por los discípulos en el Brit Hadashah, en el Pacto Restaurado. Vamos a ver evidencia de esto en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 5:19. Dice lo siguiente: sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Elohim o Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Mesías nos ha dado el conocimiento verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces aquí nos dice que nosotros somos de el Padre eterno, de Elohim, mientras que el mundo está bajo el maligno. En el mundo, amados hermanos, veremos cada vez más una marcada diferencia entre dos tipos de personas, los hijos de Elohim y los hijos del maligno. Los que pertenecemos al Eterno, al Padre Eterno, por supuesto, este grupo será diferenciado por su obediencia a la voluntad del Eterno, a su Torah, y los demás, el otro grupo, simplemente seguirán el sistema de maldad mundano bajo el dominio del maligno. También esto lo acabamos de leer en las palabras de Juan. Y en ese sentido, Egipto es una representación del mundo en el que actualmente vivimos. De hecho, podemos ver esto por el significado de la palabra Egipto en hebreo. Vayamos aquí a el pizarrón. Egipto en hebreo, ¿sí? Aquí está. Egipto en hebreo
es la palabra Mitzraim, ¿sí? La palabra Mitzraim, así se escribe, y esta palabra Mitzraim deriva de una raíz. Esta raíz en hebreo es Matzor, y Matzor significa lo siguiente, significa lugar estrecho, lugar difícil, algo que encierra, ¿sí? Algo que encierra es llamado Matzor, y la definición más importante, más esencial de esa palabra es aflicción. En otras palabras, Egipto significa lugar de aflicción. Egipto significa un lugar estrecho, un lugar difícil, un lugar que tiene la intención de encerrar. Y en ese sentido espiritual, el mundo es un lugar estrecho, es un lugar de aflicción, es un lugar hostil para el verdadero creyente que vive conforme a la palabra del Eterno, o bueno, se esfuerza, es valiente para cada día vivir conforme a su voluntad. El Mesías ya nos había advertido que el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos es un lugar de aflicción. Y esto lo dice en Juan 16:33. Vayamos por favor a Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, shalom, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no la vamos a encontrar en el mundo. Solamente la paz, la bendición, la salud, la prosperidad, la plenitud la vamos a encontrar en nuestro Mesías Yeshua. Dice, estas cosas os he hablado. Es verdad, comparto la Biblia. Bien, ya estamos aquí de regreso, amados hermanos. Gracias, una disculpa por la interrupción que tuvimos con la señal. No hay sonido, ya estamos de nuevo con el sonido. Sí, aquí estoy recibiendo la confirmación de ustedes. Amados hermanos, gracias. Listo, Dania Bueso, Juan Luis Núñez, ya está listo. Sigue la Torá de Yahweh y vivirás. Listo, ya se escucha, listo, perfecto. Gracias, amados hermanos. También gracias por la comprensión. El internet de pronto no respondió, me desconectó, pero bueno, aquí estamos ya para continuar con la enseñanza. Entonces, estábamos aquí. Listo. Vamos a continuar con la enseñanza. Estamos en Juan 16:33. Leíamos lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, shalom. Solamente es en Yeshua donde el hombre puede alcanzar shalom. Y sabemos que shalom significa prosperidad, significa bienestar, significa plenitud. En cambio, si nuestra atención está en el mundo, dice Yeshua que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, les comentaba que el mundo tiene esta tendencia a hacer lo malo. Es un concepto que ya hemos visto en otro de los estudios de Hazak Ve'ematz, que es el concepto Yetzer Hara, ¿sí? Yetzer Hara. De hecho, aquí te invito a ver este estudio. Si no lo has visto, fue uno de los primeros estudios que hicimos de las Parashot. Voy a compartirlo brevemente para que puedas buscarlo en caso de que no lo hayas visto. Lo puedes encontrar en nuestro canal en Hazak Ve'ematz. Ahí lo tenemos. Y bueno, el título es este. Yetzer Hara, la mala inclinación. ¿De acuerdo? Ahí hablamos a detalle de este concepto. Y bueno, puedes
consultarlo en el portal de Hazak Ve'ematz. También te invito a suscribirte. Si no te has suscrito a nuestro portal, suscríbete también a través de la campanita, ya que cuando activas la campana te notifica de nuevas publicaciones. También tu like, si este estudio está siendo de bendición, puedes dar un like al estudio, ya que de esta manera apoyas también a que nuestro canal sea promovido en la plataforma de YouTube. Muy bien, amados hermanos. Bueno, entonces estamos aquí y comentábamos. Listo. En el mundo existe un gran potencial hacia la Yetzer Hara, hacia la inclinación al mal. Y no porque las personas nazcan siendo malas, sino porque la elección del mal suele ser la más fácil por la forma en la que funciona este mundo imperfecto. Es más fácil desobedecer que obedecer al Eterno. Es más fácil actuar con egoísmo que actuar con gratitud o con humildad. Es más fácil huir de los problemas que actuar con responsabilidad, afrontarlos con compromiso. Hacer lo malo siempre es como la salida fácil. Y eso es lo que debe ser diferente en el pueblo de Adonai. El pueblo de Adonai sabe que aunque habitamos en un mundo, en este mundo, no somos parte de este mundo, porque todo lo que hay en el mundo es temporal y nosotros esperamos lo que es eterno. Vayamos aquí a otro versículo del Brit Hadashah para complementar lo que estamos comentando. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Comparto la palabra y dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las Escrituras nos dicen que el Eterno es amor, Elohim es amor, pero también se nos enseña más bien que hay un tipo de amor que no le agrada al Eterno y es el amor al mundo. Sigue diciendo aquí el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y también es importante aclarar que cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al mundo físico, no se refiere a tu casa, no se refiere al país, a la parte física del mundo, la parte material, sino que se refiere, cuando dice mundo, se refiere a un sistema espiritual invisible de maldad influido por el maligno, además de todo lo que el maligno ofrezca, que es contrario a el Eterno, que es contrario a su palabra, que es contrario a su pueblo escogido. Esa es la razón por la que muchas veces estoy seguro que tú mismo sientes que no encajas en este mundo, no te identificas con la manera en la que la sociedad funciona, y es porque Adonai ha puesto su Torá, su enseñanza, su voluntad en tu corazón y en tu mente y te ha dotado de una identidad como hija y como hijo del Eterno. Y mientras no vivamos conforme a esa identidad, seguiremos siendo esclavos en el mundo. Por eso nos sentimos libres cuando guardamos Shabbat, cuando leemos la Torá, cuando estudiamos las Escrituras, cuando damos Sedaká, cuando nos sentimos identificados con la palabra del Eterno, cuando nos diferenciamos de las costumbres del espíritu que opera en el mundo. Y Faraón, regresando al estudio, al contexto de Faraón sabía perfectamente que los israelitas eran ese tipo de nación que van contra el sistema, que son un pueblo que se atreve a ser diferente. Y así llegamos a el siguiente factor que causó la esclavitud de los de los israelitas por parte de los egipcios. Bien, vayamos aquí al siguiente punto. Y compartimos pizarrón. Llega un nuevo faraón que no conocía al Salvador, no conocía al Eterno. También tenemos este factor, Israel, un Israel que se atrevió a ser diferente a Egipto, no se asimiló a sus costumbres, no se asimiló a su religión, no se asimiló a sus hábitos. El siguiente factor es que esto provocó que Faraón promoviera que Israel era una amenaza, ¿sí? Que Israel, entonces, si no actúa conforme al sistema normal de Egipto, entonces se trata de una amenaza. Y esto lo leemos en los siguientes versículos del capítulo 1.
9 y 10 de Éxodo. Entonces vamos a regresar a nuestra lectura principal, nuestra lectura base de la porción de la Torá, Éxodo 1. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. Te comparto la palabra y dice lo siguiente: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, palabras de Faraón, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, lo primero que hizo Faraón, primero vio a Israel como una amenaza por ser una nación diferente, pero lo primero que hizo aquí fue entonces, antes de oprimir al pueblo hebreo, que estaba creciendo, que se estaba fortaleciendo, empezó a promover que se trataban de una amenaza. Eso, ¿sí? Lo que estaba haciendo aquí Faraón es que estaba promoviendo una falsa amenaza, diciendo que los israelitas se convertirían en enemigos de Egipto. Sin embargo, los israelitas son llamados a ser bendición para las naciones, no a ser enemigos, como dice la palabra del Eterno. Génesis 12:2. Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación, dice, palabras del Eterno. Voy a cerrar y abrir, permítanme un momento. Dice lo siguiente, estamos en Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son palabras del Eterno, es la promesa que hace Abraham, donde su descendencia será de bendición para otras naciones, no lo contrario. Y aquí Faraón estaba promoviendo una amenaza falsa para poner a todo Egipto en contra de Israel. Esto también es un anuncio profético de que en un futuro próximo va a surgir una nueva generación que no va a conocer al Eterno ni al Mesías. De esa generación va a surgir un nuevo líder mundial que conocemos como el Anticristo, que también es esta señal profética en Faraón, que va a ejercer autoridad por medio de un gobierno mundial único y hará guerra contra los creyentes. Esto lo sabemos porque está anunciado en las Escrituras. En las Escrituras, esta profecía se expresa con el simbolismo de dos bestias, una bestia que representa al gobierno mundial y una segunda bestia que representa a la religión única. Esto está en Apocalipsis 13. Vamos a leerlos rápidamente para comprender este mensaje. Apocalipsis 13, vamos a leer el versículo 1, dice: Me paré sobre la arena del mar, está hablando el profeta Juan, y vi subir del mar una bestia. Aquí está el simbolismo. Subió una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas representan naciones, los cuernos representan líderes de esas naciones, y sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me voy a adelantar al versículo 7. Sobre esa bestia dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces asume este gobierno mundial autoridad sobre todas las demás naciones. No quiere decir que los países desaparezcan, sino que van a formar una coalición para darle poder a este gobierno mundial. Y dice que van a hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Según Apocalipsis 14:12. Los que son llamados santos o apartados en hebreo son los que, dice aquí está la perseverancia de los santos. Son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua. Tienen la fe en Yeshua y son obedientes a la voluntad del Eterno. Después, además de esta primera bestia, va a surgir una segunda bestia que representa a una coalición religiosa, un movimiento interreligioso que promoverá la adoración a la primera bestia, ¿sí? Y va a engañar a las naciones, dice la palabra. Entonces, en términos sencillos, esta segunda bestia se va a tratar de una religión única. Y esto está en Apocalipsis 13, a partir del versículo 14. Vamos a leer rápidamente lo que dice respecto a esta segunda bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia.
el gobierno mundial, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, la primera bestia. Es decir, el sistema religioso va a ser usado como una herramienta propagandística para promover falsas amenazas, para promover engaños a las naciones. Las naciones serán engañadas y eso va a facilitar que el gobierno mundial, la primera bestia, entonces haga guerra contra los santos. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Luego dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, esto nos enseña, gracias a la palabra del Eterno que somos advertidos, esto nos enseña que el adversario, el maligno, tiene una agenda en la que pondrá a las naciones y a los gobiernos en contra del pueblo del Eterno. Muchas veces se ha pensado que habla exclusivamente de los judíos, pero no, cuando hablamos de pueblo del Eterno desde la perspectiva bíblica, estamos hablando de todos los que somos creyentes en el Mesías Yeshua y que guardamos la Torá o guardamos obediencia a la voluntad del Eterno. Y este sistema que se va a levantar en contra del Eterno va a promover engaño. ¿Qué van a decir? Este sistema o este gobierno único a través de su religión única van a promover el engaño de que la palabra de Adonai es obsoleta, que es contraria a la ideología de la falsa paz y seguridad que se va a establecer en el mundo bajo los principios y los estándares humanos. También van a decir que los creyentes en Yeshua somos una amenaza y entonces habrá persecución, decretos establecidos contra los creyentes. Por supuesto, todo esto está anticipado ya en las Escrituras. Segunda de Timoteo 3. Vamos a Segunda de Timoteo 3, 12 palabras de Pablo, un mensaje a su discípulo Timoteo. Déjame ver, me equivoqué. Es Segunda de Timoteo 3, 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua, vivir piadosamente en el Mesías Yeshua es seguir la voluntad de Adonai. Padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice aquí. Entonces, debemos anticipar que, como creyentes, seremos perseguidos a manos de un mundo que va a rechazar al Mesías. Esta persecución es la evidencia de que, cuando llegue la persecución, es la evidencia de que si tú eres perseguido es porque estás caminando conforme a la voluntad del Eterno. Y además es importante saber por qué Faraón sintió a Israel como una amenaza, por qué estas generaciones futuras van a ver a los creyentes como una amenaza. La razón de la persecución realmente es muy sencilla. Seremos vistos como una amenaza porque una vida conforme a la voluntad de Adonai denuncia la maldad de los demás. ¿Sí? No necesitamos señalar, con el simple testimonio, los demás se van a sentir evidenciados y a la gente no le gusta sentirse evidenciada. Y en lugar de arrepentirse y volver al Mesías, intentarán destruir a aquellas personas que con su comportamiento obediente les muestran lo que realmente son. Por supuesto, esta es una manera de actuar irracional, pero es característica de un mundo caído. Por eso debemos atrevernos a ser diferentes. Ser diferentes a este mundo requiere valentía, requiere esfuerzo. Por eso este canal se llama Esfuérzate y sé valiente, Hazak ve'ematz, porque se requiere esfuerzo para hacer o para guardar obediencia a la voluntad del Eterno. En este mundo tendremos esa hostilidad porque estaremos en la posición correcta de la historia. Vamos a estar tú y yo en la posición correcta de la historia como seguidores del Mesías Yeshua. Vamos a ver otro pasaje del Brit Hadashah, Juan 15. Vamos a Juan 15, 18. Dice: en palabras del Mesías Yeshua, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Preciosas palabras de fortaleza de parte de nuestro Mesías Yeshua. Seremos perseguidos, seremos aborrecidos por el mundo. Cuando suceda eso, debemos acordarnos que primero el mundo aborreció al Mesías. Y porque no somos del mundo es que seremos aborrecidos, porque el Mesías nos ha elegido antes. Por eso nos aborrece el mundo. Entonces, cuando los gobiernos empiecen a promover una amenaza, o mejor dicho, a promover que los creyentes son una amenaza, debemos saber que estamos siguiendo la voluntad del Eterno y que además el regreso del Mesías llega pronto. Cuando los gobiernos presentan algo como una amenaza, lo hacen para causar temor y obtener la aprobación de la sociedad para establecer leyes y decretos contra esa supuesta amenaza. Eso lo vemos en Faraón y eso nos lleva al siguiente factor que encaminó al pueblo de Israel hacia la esclavitud. Vayamos aquí al pizarrón de nueva cuenta. Entonces tenemos a un nuevo faraón que desconocía al Salvador y desconocía al Eterno. Israel se mantuvo firme, se mantuvo diferente a Egipto y Egipto vio esa diferencia como una amenaza. Entonces Faraón promovió una falsa noticia, una falsa idea de que Israel era una amenaza para el pueblo para buscar que el pueblo o la sociedad aceptara sus próximos decretos. Entonces el siguiente evento que sucedió es que se establecieron decretos opresivos. Se establecieron aquí decretos opresivos. ¿Sí? Decretos opresivos que llevaron al pueblo de Israel a la esclavitud. Y eso lo leemos en Éxodo 1, 11, 14. Vamos a leer, vamos a ver qué es lo que nos dice. Éxodo 1, versículo 11 al 14. Comparto la palabra. Dice lo siguiente: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus, otra vez. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, ¿sí? Por la falsa amenaza que promovió Faraón. Bien, entonces aquí vemos que hay decretos, ¿sí? Estos decretos son los siguientes: se establecieron capataces de trabajos o jefes, ¿sí? De trabajos forzados para afligir al pueblo hebreo. Luego se incrementó la carga de trabajo, incluso se les asignó la ciudad de Pitón, Ramsés, para que fueran edificadas por los hebreos. Hay una tercera ciudad, Mishkená, aquí se dice de almacenaje, pero sería una tercera ciudad también para trabajo, para estas cargas pesadas. Y finalmente amargaron su vida con dura esclavitud y violencia. Aquí en el texto en español dice, creo que dice rigor o dureza. Aquí está, ¿sí? Al cual los obligaban con rigor. La palabra rigor es la palabra perek, que bueno, también se puede traducir como severidad, como dureza o como violencia. Entonces era una esclavitud cruel, una esclavitud injusta en la que los egipcios estaban ejerciendo violencia contra los hebreos. Estos decretos en realidad fueron mecanismos de control que tuvieron la intención de quebrantar el cuerpo y quebrantar el espíritu de los hebreos. Israel tuvo que pasar por esta experiencia. El Eterno lo permitió porque para que Israel se convirtiera en una nación grande, exaltada entre todos los pueblos, antes debía pasar por tribulación y por prueba. Y de esta manera, Israel, cuando una persona pasa por este nivel de sufrimiento, entonces puede comprender, puede empatizar con otras naciones que pueden estar experimentando lo mismo. Para que Israel comprendiera el sufrimiento y se mostrara empático con los extranjeros,
debía pasar por esta experiencia de esclavitud. Por eso lo permite el Eterno y por eso también vemos esta noción en diferentes mandamientos que se encuentran en la Torá. Vemos que hay instrucciones de Torá de parte de Adonai para Israel respecto a los extranjeros. Mandamientos que solo serían posibles si Israel también experimentó la aflicción de ser extranjero y de ser esclavo. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente en la Torá. Tenemos Éxodo 22:21. Vamos a Éxodo 22:21. Son normas, son leyes respecto a los extranjeros. Éxodo 22:21. Algo totalmente diferente a la manera de actuar por parte de Egipto. Dice así: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces tú puedes cumplir con este mandamiento porque antes pasaste por la misma tribulación. Leamos Levítico 19:34. Levítico 19:34 nos dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Entonces dice, como un natural, como parte del pueblo vas a tratar a los extranjeros. Vamos a otro versículo de la Torá, Éxodo 23:9. Vamos a Éxodo 23:9 que dice: y no angustiarás al extranjero, no afligirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma de extranjero. Ustedes ya han estado en esos zapatos. Ustedes sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, esto nos enseña que nadie puede compadecerse de otra persona a menos que haya pasado por una experiencia similar. Su propia experiencia como extranjeros y esclavos en Egipto sería un recordatorio para Israel de ser diferente al resto de las naciones en las que no existían leyes de esta naturaleza, leyes con este nivel de justicia. Los sufrimientos de Israel, además, también son un anticipo de los sufrimientos del Mesías Yeshua. Vayamos al Brit Hadashah, Hebreos 2:18. ¿Sí? Los sufrimientos que vamos a leer de Israel, bueno, también son un anticipo de los sufrimientos del Mesías Yeshua. Hebreos 2:18, así nos lo enseña. Dice lo siguiente: pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De la misma manera que el Mesías fue tentado y fue poderoso, va así a socorrer a los que son tentados. Leamos otro texto en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los propósitos de la encarnación de la palabra del Eterno, la Davar, la Memra de Adonai, en Yeshua, es que Adonai pudiera acercarse tanto a la humanidad que pudiera experimentar por medio del Mesías las mismas debilidades y problemas que afrontamos los seres humanos y así poder comprendernos, compadecerse de nosotros. Gracias a que el Mesías sufrió nuestras debilidades, ahora es que tenemos un sumo sacerdote y mediador entre el Padre Eterno y su pueblo escogido. Y esto también aplica para la vida de nosotros, la de cada creyente. Si quieres ser exaltado y puesto en alto por parte del Padre Eterno, si quieres ser exaltado, primero debes ser perfeccionado por medio de las pruebas, por medio de la adversidad. Santiago 1:2. Vamos a Santiago, Brit Hadashah. Hoy nos estamos apoyando mucho del Brit Hadashah. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra emuná, produce paciencia, produce perseverancia. También es la manera en la que este concepto se traduce. Resistencia, hupomoné, resistencia, aguante.
constancia, perseverancia. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Las personas a veces necesitamos pasar por circunstancias de prueba, y eso lo sabe perfectamente el Eterno. Necesitamos pasar por prueba para convertirnos en mejores personas. Para que una persona desarrolle paciencia o perseverancia, requiere pasar por pruebas. Para que una persona egoísta se convierta en una persona benevolente, misericordiosa, se requieren pruebas. Para que una persona desarrolle humildad y mansedumbre, también se requiere pasar por pruebas. Y ese es el camino de los creyentes en el Eterno y los seguidores del Mesías Yeshua. Bien, sigamos entonces con el análisis del primer capítulo de Éxodo. Ya vimos que llega un nuevo faraón que desconoce al Salvador, desconoce al Eterno. Es una referencia al mundo que también va a desconocer y rechazar al Eterno, pero hay un grupo de personas, un pueblo escogido que se mantiene diferente, que no se amolda, no se acostumbra al mundo, no se acostumbraron ellos a Egipto. Y Faraón promovió falsas amenazas por parte de Israel, ¿sí? Engañó a su pueblo, engañó a su gobierno para después establecer decretos opresivos para oprimir, esclavizar, perseguir a los israelitas. Y eso lo llevó al siguiente nivel, ¿sí? Que fue reducir a la población mediante infanticidio. Reducir a la población mediante el asesinato de niños. Vemos que la opresión se fue profundizando hasta convertirse en este concepto que está aquí en el pizarrón, ¿sí? Y el objetivo en este caso de Faraón fue reducir a la población israelita, por lo que ordena a las parteras principales asesinar a estos pequeños. Esto lo leemos en Éxodo 1:15. Vamos a Éxodo 1:15. Éxodo 1:15 dice lo siguiente: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Bueno, aquí está, ¿sí? En este punto podemos ver que Faraón representa o está representando al maligno, a Satanás, que está influyendo al mundo a través de las élites actualmente que buscan reducir a la población. Toda la historia bíblica nos ha dejado testimonio de que los esfuerzos de Satanás por terminar con el pueblo del Eterno, y en especial con el linaje de la simiente de la mujer que llegará hasta el Mesías, bueno, ha sido justamente el exterminio, exterminar, acabar, oprimir, esclavizar y llegar a este punto también en donde se pretende la eliminación de estos nuevos nacidos. Dice aquí, de los nacidos en Israel. Vamos a ver dónde está esta referencia profética donde Faraón está representado por el maligno. Apocalipsis 12. Vamos aquí a Apocalipsis 12. Vamos a ver qué nos dice. Bien. Apareció en el cielo, por supuesto, esto es un mensaje simbólico. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es una referencia simbólica a Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, el maligno, Hasatán, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. De hecho, también es muy parecido a la bestia que vimos anteriormente. ¿Sí? Nótese también que de Israel va a surgir una descendencia, un remanente, ¿sí? En este caso, representada en este hijo de ese remanente surgirá, el Mesías Yeshua. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo de este dragón, las arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Poner mucha atención aquí. Dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, el dragón estaba actuando como una partera en espera
de este hijo que daría a luz para devorarlo, dice aquí. Entonces, esa siempre ha sido la finalidad del adversario, ¿sí? Siempre el adversario ha confrontado a la mujer, siempre el adversario ha confrontado al linaje escogido a través de los descendientes de Israel, precisamente porque pretende acabar con el Mesías. Eso lo vemos, por supuesto, en el momento en el que estaba a punto de llegar un libertador a Egipto, Moisés, sucede el infanticidio de Faraón, también sucede en el primer siglo con la llegada del Mesías Yeshua, y estamos viviendo también una época en la que pues también podemos decir que está sucediendo un infanticidio en este sentido, por lo que vamos a comentar, ¿sí? Entonces, la mujer representa a Israel, ¿sí? Aquí la mujer representa a Israel. El dragón representa al adversario, al maligno, actuando como una partera en espera del nacimiento para devorar al hijo. Hoy en día esta imagen se manifiesta en este fenómeno social llamado aborto, ¿sí? ¿Sabes a lo que me refiero cuando menciono esta palabra? El término aborto es una palabra que viene del latín. Déjame ver si tengo aquí la nota. Si lo anoté, no. No, sí, aquí está. La palabra aborto viene del latín. Sí, aquí está. Sí, aquí está, donde está compuesta de dos términos. Un término que es, en este caso, av, que se traduce como privación, y ortus, que significa nacimiento. Por lo tanto, el concepto de aborto significa privación del nacimiento. Eso es, en esencia, el significado de este concepto, ¿sí? Esto quiere decir que aborto es negarle a un alma el derecho a nacer. El aborto por embarazos no deseados se ha convertido prácticamente en un procedimiento médico habitual. Algunos datos que pudimos también recabar para este comentario es que según datos de la OMS, 73 millones de abortos se practican cada año, 73 millones de abortos por año. De ese número, 61%, ¿sí?, es por embarazos no deseados. Es decir, el 61% de los 73 millones da un total de 44 millones de abortos por embarazos no deseados, no por otras cuestiones médicas, no, por embarazos no deseados, 44 millones. Y es una cifra muy relevante, dramática, lamentable, si lo comparamos, por ejemplo, con otra estadística de los muertos civiles en la Segunda Guerra Mundial. Los muertos civiles en la Segunda Guerra Mundial fueron 40 millones en total, pero aquí estamos hablando de 44 millones de abortos al año. Entonces, estamos hablando de una generación en la cual pues también se está viviendo espiritualmente esta amenaza por parte de Hasatán sobre los recién nacidos y los que también no han nacido, pero se les priva de esa posibilidad de nacer. Por eso aborto significa privación del nacimiento. Entonces, este fenómeno social es uno de los peores males que existen en la actualidad y es contra la voluntad del Eterno. El Eterno está a favor de la vida y nos invita a estar a favor de la vida. Vamos a leer un solo pasaje que nos confirma esto de la Torá en Deuteronomio 30:19. Vayamos a Deuteronomio 30:19. ¿Sí? Nos dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Eterno nos da una elección. En todos los asuntos de la vida hay una elección. Elijamos la vida o elijamos la muerte. ¿Qué dice Adonai? Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Dice aquí, ¿sí? Entonces, con un solo versículo podemos confirmar la postura de Adonai respecto a este tema. Las Escrituras nos muestran que el atentar contra la vida es una señal de la llegada del libertador. Lo vemos, por ejemplo, ya lo comentaba, aquí está en el pizarrón, lo vemos con Moisés, ¿sí? Aquí está.
Cuando nace Moisés, Faraón ordena el infanticidio, entonces llega el libertador de Israel. También es importante resaltar que fue a través de un decreto de Faraón, un decreto de gobierno que se ordena el asesinato de estos menores, ¿sí? Y es un suceso que marcó la llegada de este libertador llamado Moisés. Luego tenemos en el primer siglo la primera venida de el mejor y verdadero libertador del mundo, que es Yeshua. También su nacimiento estuvo marcada por la matanza de niños por decreto del gobierno de Herodes. Y para nuestra generación, esta es una señal de que Yeshua regresará pronto para juzgar a las naciones. Estamos llegando ya al final de los tiempos y este final de los tiempos está marcado también por el atentado contra la vida con la privación de nacimiento que también se da por decreto por parte de los gobiernos. Entonces, lo que sucede el día de hoy es una señal de que el Mesías viene pronto. Y ese es el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. Pero en medio de ese mundo de aflicción existe la esperanza de un remanente fiel, un remanente temeroso de Adonai. Y vamos a ver este último punto muy importante que vamos a resaltar del capítulo que estamos analizando. ¿Sí? Ya vimos que llega un nuevo faraón, un nuevo gobierno, una nueva generación que desconoce al Eterno, pero Israel se mantiene diferente a las costumbres del mundo. El faraón promueve que Israel es una amenaza, que los creyentes, los seguidores del Eterno serán una amenaza. Se establecen decretos opresivos. De pronto van a surgir cada vez más leyes que van a limitar, por ejemplo, la expresión de nuestras creencias. Va a empezar a haber censura. Va a llegar un momento en donde la Biblia será censurada porque pensarán o el mundo promoverá la Biblia como una amenaza, especialmente contra conceptos como ideología de género, la homosexualidad, entre otros temas. Los mismos creyentes seremos vistos como amenazas cuando empecemos a hablar a las naciones acerca de la salvación por medio del Mesías Yeshua, invitar a las naciones al arrepentimiento. Eso será visto como una amenaza y por lo tanto va a haber una reducción de la población. Todo esto también es un anticipo profético de eventos que están por suceder. Pero aquí viene lo importante, el punto número 6. El punto número 6 es que en todo este mundo de aflicción, en este contexto que se estaba viviendo en Egipto con este nuevo faraón, hubo personas que se atrevieron a ser diferentes. Hubo personas que actuaron de manera contracultural, que actuaron de manera contra el sistema que Faraón estaba promoviendo de crueldad, injusticia, opresión y asesinato. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en Éxodo 1 en las personas de las parteras. Veamos qué pasó con estas mujeres en el texto de la Torá. Éxodo 1:17. Éxodo 1:17 dice lo siguiente. Lo voy a leer desde el 15. Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo, si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. 20. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó a sus familias. Amén. Bien, entonces dice que Faraón ordena a las parteras asesinar a los varones recién nacidos, es decir, ponerse en el papel del dragón dispuesto a devorar al hijo de la mujer de Apocalipsis, a ponerse en el papel del maligno, ¿sí? Para destruir a los descendientes de Israel, pero de manera sorprendente las parteras no obedecieron la orden del faraón, se pusieron en la posición correcta, se pusieron en el lugar correcto de la historia, y dice que el motivo fue porque tenían temor del Eterno. En otras palabras, mientras el faraón desconocía al Eterno, al Padre Eterno, las parteras conocían perfectamente a Adonai, y dice que tenían temor del Eterno.
El temor es un concepto que en hebreo es la palabra yare. Aquí está. La palabra yare, ¿sí? Se escribe de esta manera y además de significar temor, horrorizarse, posiblemente por las cuestiones, por ejemplo, materiales o del mundo, cuando se trata del Eterno, temer significa reverenciar, significa honrar, significa respetar a Adonai. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de que se trata de un temor reverente por parte de las parteras que las llevaron a actuar con justicia en ese mundo de aflicción. Proverbios 2:5. Vamos a Proverbios 2:5 que nos dice acerca del temor a Adonai. Nos dice lo siguiente. Proverbios 2, versículo 5. Dice, lo voy a leer desde el 1. Está preciosa esta palabra. Dice Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿sí? Los mandamientos del Eterno, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, al conocimiento, Jochma, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, como algo valioso, como algo precioso, y la escudriñares como a tesoros, como estamos haciendo nosotros en este estudio de Torah, entonces entenderás el temor de Adonai. Es decir, el conocimiento, el querer buscar de su palabra, el escudriñar su palabra nos otorga conocimiento y como consecuencia el temor a Adonai. Dice, y hallarás el conocimiento de Elohim. Y hallarás el conocimiento de Elohim. Y bueno, dice así. Entonces, el temor reverente, ¿sí? Que está describiendo aquí, nos hace buscar de la palabra del Eterno, de conocer más a nuestro Creador y está relacionado con el conocimiento de Adonai, está relacionado con este conocimiento. Y dijimos antes que el conocimiento es algo que une dos cosas de manera íntima, ¿sí? Podemos vincularnos, podemos tener una relación íntima con el Eterno como primer paso a través del conocimiento. Faraón atentó contra la vida porque no conocía al Padre Eterno. En cambio, las parteras conocían a Adonai y eso les hizo preservar la vida de los niños. Vamos a ver otro versículo de Proverbios sobre el temor a Adonai. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Adonai es el principio de la Jochma, de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Inteligencia es el entendimiento, biná, entendimiento. Entonces el temor reverente nos hace ser más receptivos a la sabiduría, al conocimiento apartado, al conocimiento verdadero, y eso nos lleva a elegir la vida, a elegir la obediencia a nuestro Padre Eterno, antes de seguir la corriente de este mundo, especialmente con leyes, normas, tradiciones y costumbres contrarias a la voluntad del Eterno. Aquí las parteras pudieron haber dicho, renunciamos, no queremos llevar a cabo esa acción, entonces renunciamos al cargo. ¿Qué hubiera pasado en este sentido? Bueno, si esto hubiera sucedido, ellas habrían mantenido limpias sus manos, pero Faraón hubiera designado a otros o a otras para hacer el trabajo sucio. En vez de eso, las parteras arriesgaron su vida, desafiaron al tirano y salvaron muchas vidas, amados hermanos. Bien, y esa es una gran lección de Torah. Ellas se atrevieron a ser diferentes. Se atrevieron estas parteras a ser diferentes por el temor a Adonai. Como creyentes, nosotros somos confrontados en nuestra vida diaria por nuestras creencias. Muchos de nosotros experimentamos esa confrontación o simplemente hay quienes no reciben tanta confrontación actualmente, pero no se sienten partícipes o no sienten que encajan en el mundo por nuestras creencias en el Eterno, por la manera en la que le servimos a Adonai. Muchas veces el mundo propone acciones, propone tradiciones, propone costumbres que no agradan a nuestro Padre Eterno, porque el mundo opera conforme a los deseos de los hombres y contra los valores de Adonai. Pero debemos estar seguros de que nuestra lealtad
nuestra obediencia no es para con los hombres, sino para con el Creador. Sigamos leyendo lo que dice aquí. Éxodo 1:18 dice, lo voy a leer a partir del 20. Éxodo 1:20. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó a sus familias. Es decir, tuvieron una recompensa, tuvieron bendición por esa heroica acción. Por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Bien, cuando Faraón se dio cuenta de que esto estaba sucediendo, llamó a las parteras para reclamarles por su desobediencia, pero Elohim les dio una salida y respondieron con sabiduría. Entonces Adonai recompensó su temor reverente. Sus nombres, Sifra y Puá, que en hebreo es Sifra, viene de hermosear, y Puá viene de soplo, fueron sus nombres preservados en la Torá. Se encuentran en el primer capítulo de un libro que se llama Los Nombres, Shemot. ¿Sí? Sus nombres fueron preservados, recordados en la Torá, y además fueron prosperadas sus familias. Estas mujeres, amados hermanos, estas parteras representan al remanente fiel y temeroso de Adonai, que el día de hoy está creciendo, se está multiplicando, que se atreve a ser diferente a un mundo de aflicción, que este mundo pronto se va a proponer terminar con la fe, este mundo pronto se va a proponer terminar con el conocimiento del Eterno, va a emprender persecución contra los creyentes, pero en eso consiste el reto que vamos a experimentar los creyentes, ser un pueblo que se diferencia al mundo, un pueblo cuya vida está dirigida por la Torá de Adonai, amados hermanos. Bien, vamos a terminar con una oración para dar finalizado al comentario del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por cada uno de estos relatos que encontramos en la Torá, que podemos descubrir principios y tesoros espirituales para nuestra vida. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas en emuná, nos fortalezcas en esta convicción de lo que creemos, Padre, para confrontar el espíritu de desobediencia que hay en el mundo. Te pido por cada uno de mis hermanos para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, ya que a través del conocimiento podemos tener una relación más cercana contigo, amado Padre, y una relación cercana con nuestro Salvador y Mesías Yeshua. Te agradecemos, Padre, por este tiempo de estudio de gran bendición y nos ponemos en tus manos para seguir siendo dirigidos por tu palabra. Te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Gracias por acompañarme hasta este punto en el estudio. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti y también pedir tu apoyo para que puedas apoyarnos compartiendo el estudio en tus redes sociales, darle like al video. También ayuda a que la plataforma lo promueva, lo recomiende para que pueda llegar a más personas. Y bueno, vamos a ver algunos comentarios para finalizar este tiempo de estudio. Sí. Sí, un momento, por favor. Vamos aquí a... Listo. Dice, tenemos el comentario de Rosy Miquel Calderón. Shabbat Shalom. También para ti, Rosy, gracias. Shabbat Shalom. Gracias, hermano Iván y hermana Roxana, por bendecirnos con su tiempo de estudio de la palabra de Elohim y nos ayudan en sabiduría, entendimiento y conocimiento. El Eterno les bendiga. Gracias, Rosy, por este precioso comentario. Toda la gloria, toda la honra sea para el Padre Eterno. Es Él a quien debemos agradecer porque nos permite tener el conocimiento de la Torá en nuestra generación. Sandy Merentes, hermano Iván, ¿por qué los judíos dividen la parashá en 54 porciones? Si multiplicamos 54 por 7 días, eso equivale a 378 días al año. ¿Eso es correcto en cuanto al número de días por año? Bueno, sí, parte de la forma de estudio de la Torá que se enseña de hoy
que se enseña hoy en el judaísmo es la división de 54 porciones. Evidentemente, una porción por semana no completaría 365 días, como que se pasa, pero esto también es debido a que hay ciertas semanas durante el año donde en lugar de estudiar una porción, se estudian dos porciones o dos parashot en una sola semana y lo acomodan así correspondiente también a cuándo es que caen las festividades, ya que en las festividades se suele estudiar pues temas relacionados a la fiesta. Y también muchas veces para que el estudio de la parashá correspondiente a la semana donde se celebra una fiesta, el tema pueda coincidir. Entonces se hacen ahí algunos ajustes. Sí son 54 porciones, pero en este caso una o dos veces durante el año, dos porciones se leen en una semana, completando perfectamente los 365 días durante el año. También tengo pendiente un estudio, una explicación de por qué decidimos utilizar este método de estudio ya de hace muchos siglos, de estudiar la Torá de manera a través de parashot o porciones, utilizando este método que es por parte del judaísmo. Sabemos que es un método de estudio muy antiguo, incluso desde el primer siglo, aunque en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, había diferentes formas de estudiar Torah. El punto es que es una opción cómoda, una porción cada semana, nos da tiempo de leer durante la semana y también tenemos la oportunidad de estudiar un comentario en Shabbat. Por eso fue muy cómodo para nosotros comenzar el estudio de la Torah de esta manera, y es lo mejor que podemos hacer para nuestro crecimiento espiritual. Muchos de los que estamos conectados venimos del cristianismo, donde todo el enfoque doctrinal estaba en el Nuevo Testamento. Ya con el conocimiento del Nuevo Testamento, ahora estamos llegando a Raíces Hebreas para empezar a leer el libro desde el principio, desde la Torah. Qué mejor con este método de estudio llamado Parashat Hashabua o porciones semanales de Torah. Gracias, Sandy, por este comentario, esta inquietud. Juan Luis Núñez Corella nos dice: ¿sería razonable pensar que Israel, antes de ser afligido, estaba muy cómodo y asimilado a las costumbres de Egipto? Bueno, en realidad, como pueblo, de manera masiva, como pueblo de Israel, recordemos que antes de Egipto, pues consistía en familias, ¿sí? Se narra que fueron 70 personas, familias todos de los 12 hijos de Jacob, por supuesto. Sabemos que hubo una transmisión de Torah, de la voluntad del Eterno, desde Abraham, que empezó a enseñar la justicia y la voluntad de Adonai a sus descendientes. Así que el pueblo hebreo, pues, tiene un historial de ser conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? No asimilándose con las naciones circundantes, es decir, no caer en idolatría, en prácticas paganas en este sentido. Claro, pues los defectos de carácter y los malos rasgos de carácter que ya hay en el hombre en pecado, bueno, empezaron a verse reflejados entre los hijos de Jacob. No son como, de hecho, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, si bien son los patriarcas de la fe, son los patriarcas de Israel, pues no son el mejor ejemplo a seguir, porque tuvieron comportamientos que no fueron agradables al Eterno, y que eso ayudará a que más adelante se establezcan leyes negativas, o leyes que son más bien prohibiciones para santificar, para moldear la conducta del pueblo de Israel. El punto aquí es: ¿sería razonable pensar que Israel, antes de ser afligido, estaba cómodo y asimilado a las costumbres de Egipto? Yo considero que la respuesta es no. Simplemente llegaron a Egipto estas 70 familias, se asentaron en Gosén, empezaron a establecer propiedades en ese lugar. Génesis dice que prosperaron allí. Yo considero más bien que justamente fue esta diferencia en los israelitas, de que nunca se asimilaron a las normas de los egipcios, que gradualmente fueron vistos ya como despreciados, menospreciados, hasta que llega un nuevo faraón. Y muchas veces no se trata de que llega un nuevo líder a los gobiernos a proponer sus decretos. Muchas veces
ya esa ideología ya existe en la sociedad. Simplemente este nuevo líder es el producto de lo que ya sucede en las costumbres, en la mentalidad de la sociedad. Por eso al día de hoy todavía no se ha revelado el anticristo, pero ya vemos una sociedad con el pensamiento anárquico espiritualmente, con el pensamiento de impiedad, de pecado, que más adelante se está preparando ya el ambiente para la llegada y la aceptación del anticristo por parte del mundo. Entonces no solamente fue Faraón, sino que ya la sociedad pensaba así contra los israelitas. Bueno, espero haber sido satisfactorio con esta respuesta, Juan Luis Núñez. Gracias por tu pregunta. Tenemos también a Noemí Martín. Hermano Iván y familia, que Yeshua te siga dando sabiduría y entendimiento para darnos este alimento espiritual. Noemí Martín, gracias por estas palabras de motivación. Realmente nos motivan mucho tus palabras y las palabras, por supuesto, de todos nuestros hermanos que nos apoyan, a mi esposa Roxana y a un servidor, para bendición de este proyecto de enseñanza de raíces hebreas. Gracias, Noemí Martín. Atreverse a ser diferentes. Dania Bueso nos dice, gracias por compartir con nosotros, identificarte con este mensaje, Dania. Isabel Cristina Gómez Niño, este es mi segundo Shabbat en el grupo, estoy muy contenta de poder aprender y entender lo que comparte. Gracias, Isabel, bienvenida, gracias por ser parte de Hazak Be'ematz. Es un honor para nosotros que puedas dedicar tiempo, compartir este tiempo con nosotros para crecer juntos en el conocimiento de la Torah. Gracias, Isabel. Zoraida Romero, Shabbat Shalom, hermanos. Por primera vez me conecto, muy interesante los estudios, saludos. Zoraida Romero, bienvenida al canal, bienvenida a estos estudios, Zoraida. Cada Shabbat, cada tiempo de Shabbat estamos estudiando un comentario de la Torah, gradualmente algunos comentarios que el Eterno pone en nuestro corazón o temas representativos para nosotros. Bueno, eso es lo que compartimos en cada Shabbat, así que te invitamos a que puedas acompañarnos continuamente a nuestros estudios y también invitarte a los estudios que ya hemos publicado anteriormente. Aquí está. Voy a compartir rápidamente la imagen. Ya hemos compartido específicamente estudios de Torah. Llevamos 13 comentarios, bueno, más de 13, pero ya van 13 parashot. Y digo que más de 13 porque algunas ocasiones hacemos 2 o 3 comentarios de una parashá. Sí. A ver, tenemos Sí, aquí está. Entonces puedes acudir a nuestro portal aquí de YouTube, donde pues ya vemos diferentes estudios, no solamente de las porciones de la Torah, pero aquí en listas, aquí en no se alcanza a ver, pero hay una pestaña que es de listas. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Vamos a hacerlo grande aquí. Sí, perfecto. Aquí hay un apartado que es listas y ahí están las listas de reproducción. Hay una en específico, sí, que son porciones de Torah, de la Parashá. Aquí está Parashá, porción de la Torah, Hazak Be'ematz. Tú puedes aquí ingresar y comenzar a ver nuestros diferentes estudios. Ahí, por ejemplo, vemos este listado donde vemos desde el primer video que publicamos al respecto de estudios de Torah. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces está la invitación para que, bueno, no solamente nuestra hermana Zoraida, sino que también, bueno, los que todavía son recientes, están llegando a nuestros estudios, también invitarlos a que puedan consultar todo ese material, amados hermanos. Bueno, vamos a recomponer esto. Perfecto. Veamos otro comentario. Denifer TV. Tengo 9 años y estoy feliz de muy niño. Mis padres me enseñaron sobre nuestro Creador. Amén. Tengo 9 años. Bueno, que el Eterno te bendiga. Agradecemos y alabamos al Eterno por los pequeños, los jóvenes que son apasionados de las Escrituras y nos gozamos también que puedas estar en nuestros estudios. Denifer TV, tengo 9 años, estoy feliz.
aprendiendo sobre nuestro Creador. Amén. Bienvenido. Sí, gracias por estar con nosotros. Ángeles Aguilar, yo estaba errada en el significado del temor a Adonai. Pensaba que era miedo al Eterno. Cuánta revelación de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermano Iván y Roxana. Excelente información que nos comparte. Claro, que por supuesto, cuando uno tiene este temor reverente, temor también es asombro. Cuando uno empieza a conocer lo maravilloso, lo grande, lo bondadoso que es Adonai, uno empieza a desarrollar un temor reverente que también se transmite a no querer fallarle. Sí, en ese sentido podríamos decir que también es un temor a fallar. Y ese temor a fallar pues nos lleva a ser obedientes, por supuesto. Pero claro que se trata de un temor positivo, un temor que se puede traducir mejor como un temor de reverencia, de honra y de respeto a nuestro Creador. Gracias, Ángeles Aguilar, por tu comentario. Gracias por esta enseñanza que ha sido de gran bendición. Me gustaría saber qué software utilizas para hacer la transmisión en vivo. Gracias, Eduardo Silva, por tu apoyo y por este comentario. Bueno, voy a preparar algún estudio, bueno, mejor dicho, un video breve, porque me han hecho mucho la pregunta de qué software utilizo como herramientas de enseñanza. Por supuesto que vamos a hacer una descripción al respecto, si el Eterno lo permite. De momento puedo comentarte, Eduardo, que utilizo para la transmisión OBS Studio, que es un programa que me permite crear canales de transmisión para YouTube. Por supuesto, la plataforma de YouTube. La producción, pues usamos todo tipo de programas, desde programas de edición, Adobe Premiere, utilizamos Photoshop, utilizamos Office, PowerPoint para todos los materiales que ustedes reciben por parte de este canal. Me han preguntado por el pizarrón. El pizarrón es una aplicación maravillosa que me encanta, que se llama Procreate, que también la pueden ustedes descargar, buscar, y bueno, ahí tiene también, que es en esencia una aplicación de arte digital, de dibujo. Justamente con esa aplicación es que hice mi dibujo que tengo aquí en la parte de atrás, en este cuadro, pero bueno, lo estamos utilizando también como una herramienta de enseñanza, como un pizarrón. Sí, ya en su momento hablaremos a detalle. Eduardo Silva, te agradezco por esta pregunta. Miriam López, hoy fue mi primer Shabbat con mi familia. Antes lo hacía sola, gracias a Alaba. Alabado sea el Eterno. Gracias, Miriam, por compartirnos tu experiencia y tu testimonio. Y bueno, esperamos en el Eterno que Él siga bendiciendo a través de su Ruach, su espíritu de santidad, a tu familia, a tu hogar, y que sigan creciendo juntos en este maravilloso caminar de la Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Shalom, Shavua Tov nos desea. Sigue la Torah y vivirás. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Es el nombre de la cuenta que nos sigue y nos desea Shavua Tov. Que tengan una buena semana. Tania Portillo, el Eterno los bendice, hermano Iván y Roxana, por compartir los estudios. Cuando comencé Shabbat me costaba mucho, ahora siento gozo cuando es Shabbat. Solo le pido al Abba, mi familia un día por fe lo guarden. Claro, esa es la oración de muchos de nosotros respecto a nuestra familia, que puedan también a través de nuestro testimonio y también, ¿por qué no?, a través de su propia experiencia espiritual con el Eterno, poder un día reconocer este maravilloso mandamiento que es el guardar el día de reposo, el guardar Shabbat. Gracias por compartirlo y bueno, también nos unimos, Tania, a esta esperanza, a esta petición. Dante Miguel Jiménez, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo me inscribo? Bueno, simplemente, bueno, la invitación es abierta a todos los hermanos que desean seguirnos, ser parte de la comunidad de Hazak Be Ematz, es suscribirte al canal. Sí, puedes suscribirte, puedes activar notificaciones. Por supuesto, hay otro método que es unirte como miembro, pero bueno, tratamos de que nuestro contenido siempre sea público. Si te unes como miembro, es una manera en la que también nos apoyas como proyecto, apoyas este proyecto de enseñanza de raíces hebreas a través de una membresía. Puedes estar ya sea como miembro o simplemente como suscriptor, recibes la misma información y el mismo contenido para todos, para que pueda, claro que los que nos apoyan permiten también que este material llegue pues a todas las personas de manera gratuita, tal como nos lo permite esta plataforma de YouTube.
Armando Ramírez nos comenta: apreciado hermano Iván, gran enseñanza, toda Rabá al Eterno. Pregunta, hermano, ¿cuándo continuará con la enseñanza de lo que pasó con la casa de Israel? Bendecimos su vida en el nombre de Yeshua. Gracias, Armando Ramírez, por esta pregunta. Esta semana publicamos, déjenme ver si... Esta semana compartimos un estudio, de hecho fue el día de ayer, transmitimos en vivo. Este estudio fue... Este estudio se titula La profecía más importante de la Biblia. Sí, aquí está. Y bueno, es justamente la que es anterior a esta transmisión en vivo. Aquí está, la que está aquí a un costado. Sí, voy a cerrar esto. Y bueno, aquí está, ¿sí? Para invitarlos, si no han visto este estudio, la profecía más importante habla de nuestra identidad en el Mesías, y en esta parte vimos una cronología de la historia de Israel, cómo se convierte o cómo se conforma de 12 tribus, después hay una división del reino. Eso fue justamente lo que comentamos el día de ayer, y nos pregunta Armando Ramírez, bueno, ¿cuándo vamos a continuar con la siguiente parte? Seguramente la vamos a transmitir, Armando Ramírez, el próximo viernes, iniciando Shabbat, para la parte 2 de la profecía más importante, que habla de nuestra identidad como creyentes en el Mesías Yeshua. Sean todos bienvenidos a esa transmisión. Daniel Martínez, saludos desde Tlalnepantla, estimado Iván, Shabbat Shalom, Shabua Tov para ti y tu familia. Gracias por tus enseñanzas, bendiciones. Gracias a ti, gracias por apoyarnos. Daniel Martínez, gracias también por estar con nosotros. María Julia Coté Duarte, gran enseñanza. Hace poco lo sigo, pero ha sido de mucha bendición. Shalom. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte también de este proyecto. María Julia Coté Duarte, que el Eterno te bendiga. Karina Partidas Marín, Shalom Iván, bendiciones a ti y a tu esposa. Al ser diferentes, es importante reflejarlo por amor y no por religiosidad. La diferencia la marcamos amándolo, y esto obedeciéndole de corazón. Shalom. Gran comentario, Karina Partidas. Gracias por compartirnos esto. Totalmente de acuerdo. Ser diferentes implica que hacemos las cosas por amor, no por temor, no por miedo al Eterno, ¿sí? Sino por amor al Eterno, y también ser diferentes para tener una buena relación con el Padre Eterno, y también porque somos llamados a amar al prójimo como a uno mismo. Entonces también a través de nuestro testimonio marcamos esa diferencia. No marcar la diferencia a través de un comportamiento de religiosidad, ¿sí? Es decir, solamente juzgando, señalando, lo cual pues nosotros no somos llamados a ser jueces. Gracias, Karina Partidas, por este comentario. Frank Romero, gracias hermano Iván y esposa. Con mucho amor aportamos nuestra sedaká, mi esposa y yo, que el Eterno les conceda más conocimiento para enseñar a nosotros pequeñitos. Frank Romero, gracias por esta sedaká. Apreciamos el apoyo que tú y muchos hermanos nos hacen a través de diferentes formas, pero nuestro gozo principal es que estas enseñanzas estén siendo de bendición para ustedes. Gracias por ser parte de Hazak Ve'ematz. Que el Eterno les bendiga y les multiplique, Frank. Gracias. José Flores, gracias hermano Iván y Roxana. Ya son algunos meses que estoy en el camino de Adonai. Disfruto mucho el tiempo de Shabbat con sus enseñanzas. Amén. José Flores, gracias por ser parte de Hazak Ve'ematz también. Y bueno, gracias por compartirnos. Nos gozamos que esté siendo de esta manera, José, que compartas este tiempo con nosotros y que tengas este Shabbatot acompañándonos con estas enseñanzas. Que el Eterno te bendiga, José Flores. Bien, amados hermanos, también quiero agradecer de manera especial a todos nuestros hermanos que están también brindándonos su apoyo a través de sedaká, de una sedaká que estoy seguro nace de su corazón, que el Eterno pone en ustedes para que, bueno, seamos bendecidos a través de este donativo, y bueno, de esa manera el canal, el proyecto pueda seguir creciendo, seguir buscando la excelencia con las enseñanzas, porque sabemos que este servicio lo dedicamos primeramente al Eterno, y por supuesto porque también es un gusto para nosotros el servirles a ustedes a través de las enseñanzas. Les agradecemos, amados hermanos.
hermanos. Bien, vamos a terminar por el día de hoy. Para todos aquellos que continúen en Shabbat, les deseamos un Shabbat de gran bendición, les deseamos un Shabbat de comunión con el Ruach del Eterno, y para todos aquellos que ya han terminado Shabbat, están terminando Shabbat, les deseamos Shavua Tov, una buena semana, que el Eterno cumpla sus propósitos en sus vidas en esta semana, sean resguardados de todo mal y al contrario, que reciban grandes bendiciones de parte de nuestro Padre bondadoso y generoso. Vamos a finalizar entonces, amados hermanos, con una bendición muy especial de la Torá llamada Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, y con mucha humildad lo menciono porque sabemos que es una bendición muy, muy importante. Bien, vamos a despedirnos. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panaveleja Bijuneja, Isa Yahweh Panaveleja Beyasem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.